Muy buenos días, un gusto poder estar con ustedes hoy compartiendo en esta capilla. Y quiero aprovechar estos minutos para compartir un poco de información, en primer lugar, acerca de un programa, una estrategia que estamos impulsando en todo Iberoamérica, que se llama Alcance una etnia, pero también no solo quiero compartir información, sino también quiero hacerles una invitación a que ustedes puedan ser parte de este programa y de esta estrategia. Pero para que tomen una decisión, permítame explicar un poquito de dónde viene todo esto. Bueno, este es un programa, esta es una estrategia, una iniciativa que nace de parte de Comiban. Quizás alguno de ustedes ha escuchado esa palabra en algún momento. Comiban es la Cooperación Misionera Iberoamericana. Y desde 1987, donde ya se funda formalmente esta cooperación, el logan, el lema que nos ha movido precisamente es una declaración que se hizo en ese congreso en Sao Paulo, Brasil. Consideramos que el continente, especialmente Iberoamérica, a partir de esa fecha debía convertirse, pasar de ser un campo misionero a una fuerza misionera. Y desde entonces, bueno, a lo largo de estos ya 36 años casi, de historia, de vida, de trabajo de la cooperación misionera iberoamericana, la intención es que podamos colaborar con la iglesia local, las denominaciones, organizaciones cristianas, en el envío de obreros desde Iberoamérica hacia especialmente los no alcanzados de la tierra. Personalmente, bueno, tengo el privilegio de colaborar con Comiban. Acá en Costa Rica, Comiban se llama la Cooperación Misionera Costarricense, o CMC, como lo abreviamos. Somos una red de organizaciones, de personas, de iglesias, que estamos también comprometidos con la misma visión, procurando colaborar, procurando unir esfuerzos para que desde Costa Rica, ahora entonces, podamos seguir enviando misioneros a los campos. Ya, gracias a Dios, Costa Rica pues ha avanzado de una buena manera a lo largo de las décadas y tenemos pues una buena cantidad de costarricenses, de ticos, sirviendo en todos los continentes del mundo. Pero soñamos con que ese número pueda duplicarse, triplicarse y aumentar muchas veces más. Aquí pueden ver en la pantalla algunos de los logotipos y los nombres también de personas y organizaciones que somos parte de la cooperación en este momento. Una persona puede ser parte de CMC a título personal y también pueden ser parte de CMC organizaciones, iglesias, denominaciones. Es decir, hay muchas formas de podernos involucrar. Bueno, vamos al tema nuestro propiamente, algunos antecedentes, poner una base para que podamos compartir finalmente sobre la estrategia de AUE. Creo que todos conocemos el famoso pasaje de la Biblia, Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Aquí lo he puesto en la Nueva Traducción Viviente. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, quiero resaltar una palabra de ese texto porque normalmente a lo largo de la historia, cuando hemos leído este pasaje que lo conocemos como la Gran Comisión, cuando hemos leído la palabra naciones, en nuestra mente occidental, normalmente la imagen que viene a nosotros es la de un país, una república, delimitada por fronteras políticas normalmente. Sin embargo, en el concepto bíblico y en el concepto específico que Jesús está usando la palabra aquí, en realidad es la palabra etnia. Es la palabra que podríamos encontrar en la Biblia, incluso traducida a veces como pueblos.
o lenguas, o incluso familias. A una palabrita del Nuevo Testamento, gentiles, viene de ahí mismo también. Así que la idea de Jesús es más allá que pensar en países políticamente hablando. La idea es pensar más bien en grupos humanos que se diferencian de los demás por temas de idioma, religión, raza, cultura, historia, tradición. Por ejemplo, para Costa Rica. Costa Rica es un país, Costa Rica es una república, pero dentro de este territorio de unos 52,000 kilómetros cuadrados y un poquito más, hay varias naciones. Las que ya estaban aquí antes de que llegaran los españoles, las que vinieron después a lo largo del tiempo, después de la colonia, incluso también en el desarrollo del país, migrantes que se quedaron aquí. Y seguimos teniendo cada vez más olas también migratorias de gente de muchas partes del mundo que han hecho a Costa Rica su país y su nación. Así que en Comivan entendemos que el llamado de Dios es no simplemente vayan y hagan discípulos a todos los países del mundo, sino vayan y hagan discípulos a cada nación, a cada etnia, a cada pueblo de todo el mundo. Bueno, un poco de números. Los números son un poco difíciles, y más en nuestro contexto latinoamericano, iberoamericano, no somos muy buenos para las estadísticas. Así que usted podría encontrar algunos números un poco diferentes. Pero como por lo menos una referencia, cuando pensamos en las etnias del mundo hoy, en este momento, podríamos dividirlos en varios grupos. Aquel grupo que llamamos los no alcanzados, estamos hablando de alrededor de unas 7,415 etnias distintas, representan un 42,5% del total del universo de etnias en el mundo. Los que llamamos mínimamente alcanzados, 1,124 etnias, un 6,4% del total. Las que están superficialmente alcanzadas, 1,809, eso equivale a un 10,4%. Las parcialmente alcanzadas, 3,789, un 21,7%. Y las alcanzadas, probablemente los que estamos aquí pertenecemos a alguna de estas etnias, 3,295, que representa un 19% de la población total. Obviamente, para Comivan, como lo he dicho en toda su historia y sigue siéndolo ahora, el énfasis mayor, principal nuestro, está puesto en la primera línea, lo que se llama no alcanzados. Etnias, naciones, pueblos, grupos humanos que no tienen presencia del Evangelio, donde no hay iglesias, no hay misioneros, no hay Biblia traducida en su idioma, básicamente no hay acceso a la palabra del Señor. En 1974, en Lausana, Suiza, se llevó a cabo un evento muy importante para la historia del cristianismo moderno, el primer Congreso de Evangelización. Y ahí se clarificó precisamente el mandato bíblico de llevar el Evangelio a todas las etnias. Se hizo por primera vez en la historia del cristianismo énfasis en este concepto de etnias. Ahí se firmó también el famoso Pacto de Lausana. Me imagino que algunos de ustedes lo conocerán, lo han leído, y si no, les animo a hacerlo. Es un documento relativamente pequeño, pero que sigue siendo muy rico en contenido, en reflexión y en perspectiva acerca del desafío que tenemos la iglesia de hoy para la tarea evangelística y misionera. Ahí se estableció el compromiso claro de terminar con la Gran Comisión. Y también en ese mismo evento se conocían en aquel momento, de acuerdo a los estudios e investigaciones que se hicieron, que habían 12,000 etnias no alcanzadas y fueron repartidas entre las iglesias de 4 regiones del mundo de la siguiente manera. Pueden verlos ahí coloreadas las 4 regiones. Para Norteamérica y Europa, considerada como una sola región, se asignaron 3,000 etnias. Para Iberoamérica, otras 3,000. Para los africanos, 3,000 más.
y bueno, obviamente para las iglesias en el continente asiático 3.000 más. Así fue como se hizo la repartición, muy equitativa, ¿verdad? Y bueno, pues pensando como iberoamericanos, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, algunos años después, Comiban nace en 1987 en el primer Congreso Misionero Iberoamericano realizado en Sao Paulo, Brasil, y ahí se vuelve otra vez, ya ahora para nuestro contexto, a enfatizar la necesidad de enfocar el trabajo misionero entre las etnias no alcanzadas. Llegamos a los años 90 y ahí se comenzó a promover ya de manera más intencional una estrategia dirigida a realizar esfuerzos misioneros hacia las etnias no alcanzadas de todo el mundo. En 1992, precisamente acá en Costa Rica, se realizó lo que se conoció como la primera consulta de etnias no alcanzadas, la cual en aquel momento se llamó más propiamente la estrategia Adopte un Pueblo. Así fue como se lanzó originalmente desde aquel año. Y se trabajó a lo largo del tiempo. En esa ocasión, en 1992, Comiban había adquirido, como lo dijimos antes, en el Congreso de Lausana, el compromiso, la responsabilidad como continente o como región iberoamericana de alcanzar un total de 3.000 etnias. Y de esas 3.000, 100 fueron asignadas a nuestro país, Costa Rica, desde 1992. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis, una pequeña pausa. ¿Qué pasó desde 1992 hasta nuestros días? Estamos hablando ya de 31 años, ¿no? ¿Alcanzamos esas 100 etnias? ¿Enviamos misioneros, obreros a esas 100 etnias? ¿Qué hicimos? Bueno, debo decirles con un poco de tristeza y pena, que no lo hicimos realmente. No hubo un seguimiento adecuado. Sí se hizo en principio una gran motivación, bueno, del hecho de que la consulta se hubiera hecho aquí en Costa Rica, ya nos comprometía de una manera muy directa, pero lamentablemente no se tuvo dentro de la estrategia el seguimiento adecuado, la rendición de cuentas, el poder ver hasta dónde iglesias, denominaciones y organizaciones se habían comprometido a alcanzar algunas de estas etnias. Y no pasó solo en Costa Rica, hermanos. Lamentablemente pasó en toda Iberoamérica también. Así que bueno, justamente el año pasado, Comiban, la Cooperación Misionera Iberoamericana, experimenta algunos cambios y uno de ellos es que precisamente también por primera vez en la historia de Comiban, un costarricense, nuestro hermano Cristian Castro, que fue director de FEDEMEC hace muchos años aquí, llega a ser el director de Comiban Internacional. Y Cristian, que en aquel año 92 había participado también de toda esta primera consulta aquí en Costa Rica, dice, esto lo tenemos que retomar. Vamos a darle fuerza, vamos a darle atención. Y bueno, llegamos entonces al año 2023. Ahora en marzo de este año, recientemente, se llevó a cabo la segunda consulta iberoamericana de etnias no alcanzadas. Ahí participaron representantes de 21 países y cerca de unas 40 organizaciones misioneras estuvieron allí presentes. Ya en estos momentos las estadísticas han cambiado mucho. De aquellas 12.000 de Lausana, ahora Comiban está hablando de 7.400 etnias no alcanzadas en todo el mundo. Esto representa en parte, sí, han sido alcanzadas una buena cantidad de etnias, pero también otra parte del cambio de la disminución del número se debe a que con mayores estudios etnográficos se ha podido comprobar que aquel número 12.000 era muy alto, porque algunas etnias incluso aparecían repetidas en diferentes circunstancias. Bueno, de estas 7.400, en lo que yo llamo un segundo impulso histórico, se decide retomar para Iberoamérica 1.850 etnias. Pasamos de 3.000 a 1.850. Y esta consulta que se hizo en Panamá, para nosotros, para Costa Rica, CMC,
Cooperación Misionera Costarricense, en representación de la Iglesia Cristiana Evangélica de Costa Rica, presentes en ese evento. Pueden ver ahí una fotografía también de nuestra delegación. Asume la responsabilidad específica de alcanzar 61 etnias en total, distribuidas en 29 países de 3 continentes distintos. Hemos escogido etnias de África, algunas etnias de Asia y otras de Europa. Si alguien quiere conocer esa lista, con muchísimo gusto se la podemos facilitar. Hay una tarjetita mía por ahí en la mesa, usted se la puede llevar, me escribe un correo, me llama por WhatsApp y con muchísimo gusto podemos pasar la información, por lo menos un perfil básico de cuáles son esas 61 etnias. Debo decir, gracias a Dios, que también ya ha habido iglesias, denominaciones, incluso grupos de pastores que están asumiendo el reto y el desafío de adoptar, de alcanzar alguna de estas etnias. Pero bueno, específicamente, ¿qué es entonces alcance una etnia? Bueno, vamos a decir básicamente lo siguiente. AUE, o alcance una etnia, es una manera simplificada de involucrar a las iglesias locales y denominaciones en la tarea de terminar la Gran Comisión. Muchas personas se preguntan de qué manera práctica podemos involucrarnos. Bueno, precisamente AUE provee un paso a paso que facilita y orienta el trabajo misionero. Voy a resumirlo dentro de un par de minutos para que puedan ver. Sin embargo, la idea es que de parte de CMC, Cooperación Misionera Costarricense, estamos a las órdenes de cualquier iglesia, de cualquier denominación, de cualquier organización que dice, queremos ser parte, queremos involucrarnos, ayúdennos. Bueno, vamos a acompañarles en el proceso, desde el primer paso hasta el último. Cuenten con nosotros, contáctanos, para eso estamos precisamente. Además, AUE es un esfuerzo internacional bien coordinado que intenta terminar en nuestro tiempo, en esta generación, la Gran Comisión de una manera organizada y colaborativa. Muchos países están participando ya. Metas se han fijado para cada uno y hay personas en todo el mundo comprometidas con alcanzar a los no alcanzados en cooperación y sin duplicación. Esta consulta que se hizo en Panamá precisamente sirvió para distribuirnos todo ese universo de etnias, 1800 y pico, en cada uno de los países de Iberoamérica. Y ya cada uno de los países está trabajando también con una estrategia, digamos, contextualizada para cada país, impulsando esta misma visión. ¿Y qué más podemos decir de alcance una etnia? Bueno, es un plan sistematizado con instrucciones claras de cómo involucrar integralmente a toda la iglesia en la obra misionera. Alcance una etnia ayuda a las iglesias locales a identificar cuáles etnias aún no han sido alcanzadas y a enfocarse en las que tienen menos acceso al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea, ser más estratégicos. ¿Cuáles son los pasos? Bueno, aquí de manera muy resumida, obviamente, porque cada uno de estos pasos requeriría más explicación, pero por lo menos para dar una perspectiva así muy global, los menciono aquí. En primer lugar, es súper fundamental nombrar un coordinador o coordinadora local. Estamos pensando en una iglesia local de AUE. O también, si tienen algún equipo o un ministerio de misiones, podría delegarse esa responsabilidad a ellos. Eso es muy importante. Número 2, bueno, comenzar con el proceso de concientizar a toda la iglesia sobre la necesidad de los no alcanzados. Hay materiales preparados para eso, con información, con perfiles étnicos, videos, etcétera, que pueden ser compartidos gradualmente en la congregación para ir compartiendo la información, la visión y despertar también el interés. Número 3, escoger, después de algún tiempo de compartir información sobre la necesidad, en ayuno y oración, una etnia no alcanzada. De la lista que tenemos, repito, en Costa Rica, nos hemos comprometido a trabajar con 61 de ellas, pero también, si el Señor les dirige hacia una etnia que no está en esa lista de las que escogimos, magnífico. No significa que la lista esté cerrada, ¿verdad?
entendemos que el Espíritu Santo puede hacer a veces conexiones distintas, diferentes de las que nosotros mismos estamos imaginándonos. Pero la idea sí es que haya un compromiso de las iglesias locales en esta dirección, enfatizando el alcance a los no alcanzados. 4. Realizar después de un tiempo una ceremonia de adopción, un culto especial donde la iglesia X se compromete delante del Señor y de los testigos y del pueblo evangélico nacional y delante de Comiban, si lo quieren, tenernos ahí presentes como testigos, a trabajar en dirección a alcanzar esta etnia. Paso número 5, desarrollar una estrategia de intercesión por la etnia adoptada que deberá permanecer a lo largo de todo el proceso, definitivamente, ¿no? Ya sabemos que la oración es vital para cualquier cosa que queremos hacer en el reino de Dios. 6. Buscar información actualizada sobre la etnia adoptada, porque los perfiles que tenemos de información que se ha recopilado son muy básicos y algunos de ellos necesitan también actualizarse. Así que bueno, ahora tenemos mucha facilidad por medio del Internet de buscar información y complementar lo que tenemos a mano. Paso número 7. Implementar un plan de recaudación de recursos económicos para alcanzar la etnia. Obviamente se va a necesitar finanzas para esto. Y la iglesia podrá organizarse de maneras creativas para generar recursos en esa dirección. Número 8. Un paso vital. Establecer alianzas con otras congregaciones que deseen alcanzar la misma etnia. Estamos viendo en estos momentos en Costa Rica algo muy bonito que Dios ha estado haciendo. Un grupo de pastores en San Francisco de los Ríos de diferentes denominaciones se han unido con el propósito de alcanzar una etnia en Indonesia. Y estamos viendo cómo Dios les está guiando a ellos en el proceso. Nosotros de parte de Cooperación Misionera Costarricense, CMC, estamos ahí asesorando, acuerpando, colaborando con ellos en esto. Y en el caso específico de este grupo de pastores enfocados en esta etnia, ellos han investigado que hay probabilidad de que haya algunos obreros de etnias cercanas acercándose o trabajando a esta etnia en las que ellos están enfocando. Entonces han dicho ellos, bueno, no vamos a enviar un misionero desde Costa Rica, lo cual es caro, lo cual es un poquito complicado porque hay que llevar todo un proceso de capacitación, adaptación cultural, aprendizaje de idioma y un montón de cosas más. Pero la estrategia que ellos están pensando hacer es conocer obreros allá de Indonesia a quienes se les pueda apoyar desde aquí para que ellos hagan el trabajo. Es como una estrategia de acercamiento con una etnia un poco más próxima a la que se quiere alcanzar. Bueno, número 9, otro paso, hacer viajes exploratorios a la etnia que se va a alcanzar. Esto pensando en función de los que se van a enviar de un país hacia esa etnia. Y en este caso específico, en la última reunión, vuelvo al ejemplo de los pastores de San Francisco, yo les sugería, bueno, tal vez desde Costa Rica no van a ir ustedes a hacer el viaje exploratorio, pero ¿por qué no buscamos algún obrero latino que esté cerca de esa zona y le encargamos al obrero latino que haga la inspección, haga la supervisión, vaya con un cuestionario, búsquenos un poquito más de datos y de información? Porque lo que aparece en los libros o en internet, esa información siempre hay que comprobarla en el campo. Y normalmente uno encuentra pues diferencias importantes. Número 10, bueno, enviar el primer misionero o los primeros misioneros según sea el caso. Y repito, podría ser ticos costarricenses yendo a alguna etnia del mundo o en este caso de esta estrategia de estos pastores de San Francisco apoyando a un obrero que ya está un poco más cerca del campo para alcanzar. Perseverar, la meta final en toda esta estrategia de alcance una etnia es que podamos ver plantada una iglesia AAA. ¿Conocen las iglesias AAA? Son las iglesias autosostenidas, económica, financieramente hablando, autogobernadas, con liderazgo ya autóctono propio, local, y autorreproducibles, con la capacidad de que ellos puedan multiplicarse y de esa manera seguir llevando el evangelio a su gente, a su pueblo, a su nación. Y bueno, el paso 12, final, y no menos importante,
evaluar periódicamente todo el avance de este proceso. Les comparto finalmente un pequeño ejemplo de una iglesia en México, muy cercana a nosotros, a nuestro contexto. Existe la pequeña iglesia Betel en Nochistlán, Oaxaca, México. Esta era la iglesia en sus inicios durante la década de los años 90. Una iglesia en zona indígena. Bueno, pues esta congregación en los años 90 se comprometió con alcanzar una etnia. Y vemos incluso el avance de ellos mismos en sus propias instalaciones a lo largo del proceso. Para 1993, Betel contaba solo con 60 miembros como iglesia local cuando hicieron su primer compromiso y adoptaron a los mixtecos de Yuxi en Tilantongo. Ahí siempre dentro de la República Mexicana, porque hay también muchos grupos étnicos no alcanzados. ¿Qué pasó? Bueno, en 1997, 4 años después, Betel hizo su segundo compromiso y adoptó a los mixtecos de Apasco o Apaola. Curiosamente, este grupo era cuna de los mixtecos de Tilantongo también, o sea, había una relación por allí étnica entre estos grupos. Hoy, Betel es una iglesia misionera muy bendecida, con 2 etnias adoptadas, con 6 misioneros, 2 familias y 2 solteros, con quienes se está evangelizando a los mixtecos de Diux en Tilantongo y los mixtecos de Apasco en Apaola. Es decir, que sí se puede a una congregación pequeña, una congregación rural, una congregación indígena en las montañas de México, asume la visión, asume el compromiso y logran avanzar y logran finalmente cumplir con el deseo de Dios expresado en este hermoso pasaje de Apocalipsis, capítulo 7, versos 9 al 10. Reina Valera del 60, que nos dice: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Si esta es la última escena en el plan de redención de Dios hacia la humanidad, pues creo que deberíamos desear no solamente estar ahí, nosotros, presentes, cuando llegue ese momento, sino que también sería hermoso que a través de nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, oración, finanzas, implementando estrategias como estas, alcance una etnia, podamos haber colaborado para que personas de otras naciones, de otros pueblos, de otras tribus, de otras lenguas, también estén presentes en ese momento, ese gran día, adorando al Señor, al Cordero. Que Dios me les bendiga. Estamos para servirles, repito, como Cooperación Misionera Costarricense. Ahí pueden ahora tener mis datos y con muchísimo gusto estaremos aquí para servirles. Que Dios les guarde y bendiciones. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.